¿El sábado? ¿Cuántos se sienten bien? Perfecto. Nos sentimos bien porque estamos en el mejor lugar. Este lugar es la casa de Dios y es por eso que uno se siente contento. Alabamos el nombre de nuestro Dios porque Él es grande y para siempre es su misericordia. En esta mañana me es un gozo, un placer compartir con ustedes en esta hermosa iglesia que ha abierto sus puertas para que nosotros participemos en este lugar. Cuando no estamos, es porque estamos en otras iglesias. Estamos llevando informaciones puntuales de nuestra universidad a las iglesias para que las mismas entiendan, recuerden que la Universidad Adventista Dominicana es la universidad de la Iglesia Adventista. Escuchen esto, es la universidad de la Iglesia Adventista. Y como es la universidad de la Iglesia Adventista, está ahí para los adventistas. Y nosotros nos sentimos contentos porque hay muchos jóvenes de la iglesia que han entendido esto y han aceptado el desafío, el honor de estudiar con nosotros. Ustedes saben que la iglesia adventista es la que forma a los líderes de la iglesia. Todos los pastores pasan por allá. La mayoría de los docentes de los colegios pasan por allá. Su servidor pasó por allá. Y queremos que usted también pueda pasar por allá. Y estaremos contentos de recibirlo. Yo sé que el tiempo es corto, el tiempo que nos queda. Y quisiera por favor que nos acompañen en el libro de San Lucas, capítulo 19. Y vamos a leer ahí los versos del 1 al 8, rapidito. Capítulo 19 de San Lucas, versos del 1 al 8. Dice el verso 1, Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado, ¿cómo? Zaqueo, jefe de los publicanos, que era muy rico. El verso 3, estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era baja su estatura. Verso 4, por eso se adelantó y corrió y subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Verso 5, llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar, ha ido a hospedarse en casa de un pecador. Verso 8. Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Oremos. Padre querido, en esta tarde te damos gracias porque tenemos el honor de abrir tu palabra en esta iglesia Quisqueya 2. Pedimos que tu Santo Espíritu se mueva en nuestro medio, se mueva en nuestros corazones y que tu palabra en esta tarde pueda ser acogida, pueda ser, Señor, de bendición para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Interesante esta historia que todos ustedes han leído. Hay cantos de niños sobre esta historia de Zaqueo. Lo que leímos, el capítulo inicia diciendo que Jesús entró a un lugar llamado ¿cómo? Jericó. Y pudiéramos hablar algunas cositas, algunos detalles, algunas características de esta ciudad.
Primero, era una ciudad muy importante. En ese lugar vivía una clase media alta y una clase alta de la sociedad en aquel entonces. En ese lugar, un lugar extraordinario para el retiro, las personas ya que cumplían su tiempo de trabajo, veían bien retirarse a este lugar. Ahí, en Jericó, se encontraban lugares maravillosos. En ese lugar había un tipo de comercio, así que era normal de que muchas personas frecuentaban ese lugar. Allí en ese lugar también vivía una clase muy importante, personas ricas. Entre ellos habían lo que se llaman publicanos. ¿Qué era un publicano? Publicano era un recaudador de impuestos. Trabajaba para el gobierno romano. Ahora, fíjense ustedes, si un judío rendía lealtad al gobierno romano y decidía entrar a trabajar como recaudador de impuestos o publicano, no era bien visto por sus queridos conciudadanos. No, porque entendían los judíos que una persona que trabajaba para el gobierno romano y específicamente como publicano era un traidor a la patria. Así que los publicanos eran mal vistos. Y muchos de los judíos, cuando miraban a un publicano, literalmente entendían que estaban delante de un ladronazo, de un ladrón. De un ladrón. Así que en ese lugar, en Jericó, vivían muchos publicanos, pero la historia resalta a un caballero muy especial, llamado Zaqueo. Y dice que este hombre era muy rico. No digo yo, porque él no era un publicano común y corriente. Zaqueo era el jefe de los publicanos. Así que para los judíos, el jefe de los ladrones se llamaba Zaqueo. La Biblia resalta que era muy rico. Y claro está, se dice que los publicanos tenían un sindicato. Todos nosotros sabemos que son los sindicatos. Y ellos habían congregado, se habían reunido, habían hecho un concilio, y entonces eran, como decimos en buen dominicano, cortados por la misma tijera. Ellos cobraban más de lo que debían cobrar. Y oye lo interesante, por poner un ejemplo. Si eso valía 100 pesos, ellos cobraban un poco más. Le pagaban justamente a su gobierno los 100 pesos, lo que recaudaron, y lo otro, bien, gracias. Era un trabajo redondo, ¿verdad? Así que, para que ustedes se den cuenta, por esa razón, eran odiados. Aparte de que habían rendido honor al gobierno romano. Pero este hombre, Zaqueo, tenía algo que ninguna persona en ese momento podía percibir. Era un hombre rico, era un hombre poderoso, pero al parecer habían algunas corazonadas. En la conciencia de Zaqueo lo había estado intranquilizando, y entonces dice que él quería ver a Jesús. Miren, imagínense esta escena. Jesús entra a la ciudad, y cuando Jesús entra a la ciudad, muchas personas corren para ver a quién, a Jesús.
Jesús era muy conocido, porque todos los milagros que había hecho, de hecho recientemente, antes de entrar a Jericó, había resucitado a Lázaro. Esa noticia corrió como pólvora y la gente decía, ¿cómo? En la puerta de Jericó, antes de entrar, había hecho un milagro extraordinario, había curado a un ciego llamado Bartimeo. Así que la gente estaba alborotada. Y entonces, cuando vieron que Jesús entraba a la ciudad, obviamente mucha gente quería ¿qué? Ver a Jesús. Ver a Jesús. Algunos por curiosidad. Otros por curiosidad. Pero Zaqueo quería verlo porque él entendía que ese hombre era un hombre especial. Así que, mis queridos, hubo un problema, según la historia, ¿verdad? Hubo un problema grande. Y es que cuando Zaqueo se acercaba próximo a Jesús, ¿qué pasaba? Díganme ustedes. ¿Qué pasaba? No podía ¿qué? Ver a Jesús. ¿Por qué era qué? No me mire mucho. Pues yo entiendo a Zaqueo. Yo lo entiendo, era bajito. A veces yo tengo que sentarme adelante en los bancos para poder ver a veces. Así que yo entiendo al pobre hombre. Quería ver a Jesús, pero le imposibilitaban. Esos hombres altos. Y él entonces quizás tratando de entrar, y entonces alguien se ponía al frente y no podía ver a Jesús. Yo lo entiendo a Zaqueo, me pongo en sus zapatos. He vivido la experiencia. Pero saben ustedes, mis queridos, por eso le dije ahorita, en el corazón de Zaqueo estaba ocurriendo algo que ningún ser humano podía ver. ¿Sabe quién pudo verlo? Dios, Jesús, porque el único que puede escudriñar los corazones se llama Dios. Jesús podía. Y ese día, cuando Zaqueo se dio cuenta que le era imposible ver a Jesús, ¿saben qué hizo, hermano? Ustedes saben la historia. Corrió próximo, vio un árbol. ¿Y qué hizo, hermano? Se subió en ese árbol. Qué interesante. Y yo no me imagino la escena. Un hombre como Zaqueo, con mucho dinero, con una mala reputación, sí, pero muy conocido. Pero ahora se subió en un árbol. ¿Sabe qué significa eso, mis queridos? Que Zaqueo estaba deseoso de encontrarse con Jesús. Por lo menos quería verlo. Quería tener un encuentro con Jesús. Ahora, algo interesantísimo, mis queridos. Quizás ustedes dirán, Jesús fue a Jericó. ¿Cuál era su objetivo? ¿Dar un paseo con los discípulos? Llevar a los discípulos y decir, mira mis hijos, qué chulo está esto, qué bonito, ¿verdad que sí? Miren, aquí es una buena ciudad. No. Yo siempre he creído que Jesús tenía una agenda. De hecho, Jesús nunca hizo una visita improvisada. Nunca improvisó. Siempre que iba a un lugar, tenía una intención. Aunque la Biblia no lo dice así de manera clara, lo podemos ver en la historia. ¿Saben? Cuando Jesús miró hacia arriba, donde estaba este hombre, ¿sabe qué le dijo? Zaqueo, bájate de ahí, porque hoy, ¿qué es necesario que yo, pose ¿dónde? Entonces, ¿a qué fue Jesús? A Jericó. Jesús fue a ese lugar porque había un alma que rescatar. Nadie lo sabía. Todo el que veía a Zaqueo veía a un ladrón, alguien que extorsionaba, maltrataba. Posiblemente antes
de ese encuentro, mucho antes, Zaqueo estaba a orilla del Jordán cuando Juan estaba predicando. Y aquel día, cuando Juan predicaba, se acercaron unos publicanos y le dijeron: ¿qué haremos? Juan el Bautista le dijo: no cobren más de lo que tienen que cobrar. Zaqueo estuvo por ahí. Pero los judíos de ese tiempo entendían que era un hombre malo, que no merecía salvación. Por tal razón nunca le hicieron caso. Quizás Zaqueo quiso acercarse a algunos líderes religiosos para decirle: yo quiero. Pero ellos decían: tú, por favor. Tú. Pero quien lee los corazones sabía que Zaqueo quería algo. Y ese algo que quería Zaqueo era que el Señor lo transformara. Y esa oración, esa intención de Zaqueo fue escuchada por el que escucha todo. Fue escuchada por Jesús a kilómetros. Jesús sabía que en esa ciudad había alguien que necesitaba ayuda. Interesante. Jesús conocía a Zaqueo. Zaqueo, hermano querido y querido mi amigo, Jesús te conoce. Jesús sabe quién eres tú. Sabe muy bien lo que te aqueja. Lo sabe bien. Quizás, o no quizás, nosotros, yo puedo ver lo que tú estás haciendo, lo que puedo ver, no más. Puedo ver que sonríes, pero posiblemente cuando tú estás sonriendo, tu corazón está llorando. Jesús puede ver eso. Quizás yo diga: oye, esta persona está firme, pero posiblemente esté sufriendo grandes conflictos espirituales. Jesús puede ver eso. Nadie veía en Zaqueo a alguien que quería arrepentirse. Solo Jesús. Y ese día maravilloso, cuando Jesús le dijo a Zaqueo: bájate de ahí porque voy a tu casa, ¿saben que Zaqueo se alegró? Dice la Biblia que Zaqueo se bajó corriendo. ¿Y a qué fue a su casa? Yo estoy seguro que fue a decir a la esposa: vamos a barrer, mi hija, porque hoy viene Jesús para acá. Vamos a cocinar hoy. Una cena buena esa donde Zaqueo. Pero ¿saben ustedes, mis queridos, qué hicieron los líderes religiosos cuando vieron que Jesús entró a la casa de Zaqueo? ¿Saben qué hizo? ¿Qué hicieron? Pero ¿cómo es posible que Jesús esté participando, esté visitando a un pecador? El papel de la iglesia siempre fue y es de rescatar al perdido. El papel de la iglesia es mantener a esa persona que tiene sus conflictos, que tiene sus problemas, mantenerla en el seno de la iglesia, orar, acompañarla. Pero en ese tiempo, mis queridos, la iglesia rechazaba a aquellos que ellos entendían que no merecían la salvación. Pero Jesús no es así. Y Jesús ha instruido a su iglesia para que sea un lugar donde aquel perdido, aquel confundido puede encontrar un descanso, puede encontrar comprensión, puede encontrar hermanos que oren, hermanos que ayuden, hermanos que orienten. Lamentablemente, la iglesia de aquel entonces, yo sé que no es el problema de esta iglesia. Esta iglesia apoya a sus jóvenes. Esta iglesia ama a sus queridos hermanos. Esta iglesia ora por sus feligreses. Estoy seguro que eso, hermanos queridos. ¿Por qué digo esto, mis queridos? Porque ahí donde están ustedes sentados ahora mismo, hay personas que están batallando. Hay batallas espirituales grandes, fuertes en sus mentes, en muchas mentes, que nadie sabe, solo esa persona y Dios. ¿Sabe? Te digo en esta mañana, en esta tarde, Jesús lo sabe.
Y no solo lo sabe. Jesús te dice hoy, ven, por favor, abre tu corazón, porque es menester que hoy yo cene en tu corazón. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, ¿qué pasará? Jesús quiere hacer grandes transformaciones en nuestras vidas hoy. Entonces, mientras algunos estaban murmurando, dice la Biblia, que Zaqueo se puso en pie. ¿Zaqueo qué hizo, mi querido? Se puso en pie. Y entonces empezó a expresar lo que ya había en su corazón. Jesús había transformado a Zaqueo. Y Zaqueo externó y dijo, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres, ¿qué? ¿La mitad de qué? Es decir, voy a regalar mis bienes, voy a dar. Pero no solo se quedó ahí, porque sí, él sabía que había robado y dijo, y si alguno he defraudado, yo se lo voy a dar, ¿cuántas veces? A mí me hubiese gustado estar ese día ahí, porque tú me robaste, a veces me daba algo, 4 veces. Sí, Zaqueo fue un hombre como transformado. Tanto así que el verso 10, que fue nuestra lectura bíblica, el mismo Dios, Jesús, dijo lo siguiente, porque el verso 9, hoy ha llegado la salvación, ¿a dónde? A la casa de Zaqueo. Y el verso 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A qué fue Jesús a Jericó? A buscar y a salvar a un perdido. ¿Saben qué, mis queridos? Y finalizo ya por asunto de tiempo. Esta historia, cuando la vemos, cuando la leemos, relata no la conversión, no solo la conversión de un hombre, sino que relata las buenas intenciones de Dios para ti. Relata el gran amor que Dios tiene por la humanidad. ¿Sabe qué dice Juan 3:16? ¿Podemos recitarlo todos? Juan 3:16. Porque de tal manera, para que todo aquel no se pierda. Oigan, la intención de Jesús es la salvación del hombre. Es tu salvación. ¿Saben qué? ¿Qué pasa cuando un pecador se arrepiente? ¿Qué pasa en el cielo? ¿Qué pasa en el cielo? Dice que hay fiesta. Los ángeles y la divinidad completa se gozan en el cielo cuando un pecador ¿qué? Se arrepiente. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano es de gran valor para el Todopoderoso. Tú eres de gran valor para Dios. Un predicador muy popular de la iglesia dice, tú eres la cosa más bonita que Dios tiene en esta tierra. Y es verdad, mis queridos. Tú eres de gran valor para Dios. Así que tus afanes, tus congojas, tus preocupaciones, tus dolores, Dios lo nota. No, Él no se queda de brazos cruzados. Lo que pasa es que Él espera que tú vayas a Él. Porque ¿quién es el necesitado? Eres tú. Pero aún así, siendo tú el necesitado, Él te busca. Y Él te llama. Pero Él no puede hacer nada si tú no te acercas. Si Zaqueo ese día hubiese dicho, no, está bien Jesús, sigue. Yo me quedo arriba en el árbol. O sí, también, bajo por mi casa, no te voy a abrir la puerta. Jesús no iba a obligar a Zaqueo, hermanos queridos. Jesús es un caballero. Jesús toca, no empuja la puerta. Zaqueo decidió bajar. Zaqueo decidió ir a su casa y limpiarla y arreglarla. Jesús desea que tú te bajes también del árbol. Jesús desea que tú abras la puerta de tu corazón. Jesús desea ayudarte. Lo que estás pasando, no sé, yo no lo sé. Nadie más lo sabe, eres tú solamente. Pero lo que tú estés pasando,
esa gran lucha que hay en tu corazón, la nota Dios. Y Él quiere ayudarte, pero Él no puede obligarte. Por eso que Él quiere que hoy tú vengas a Él y le digas: Señor, así como Zaqueo bajó de ese árbol, contento porque tú lo llamaste, yo hoy escucho tu voz y contento también bajo del árbol. Pero no solo bajaré del árbol, Señor, sino que voy a mi casa y voy a abrir las puertas para que tú entres y tú entonces hagas las transformaciones que quieres hacer en mi corazón. Dios te ama, hermano querido. Miren, a veces escuchamos, y está bien decir, Dios ama al mundo, es verdad. Dios ama a todo el mundo, es verdad. Pero yo quiero que tú entiendas, y lo que el Señor quiere que tú entiendas, es que Él te ama a ti, de manera individual. Olvídate del otro, Dios te ama a ti, y Él te quiere salvar. Finalizo diciendo, mis queridos, cuando el tiempo no sea más, cuando se cierre el tiempo de gracia, habrá un dolor en el corazón del Señor. Porque tantas veces que llamó a los seres humanos y como quiera decidieron apartarse. ¿No creen ustedes que Dios destruirá a los malvados con risas y contento en el cielo? No. Habrá lágrimas en los ojos de nuestro Padre. Pero por su misericordia tiene que hacerlo. Y es por eso que Él hoy llama. Y Él dice: si yo no he llegado a la tierra, es porque quiero que todos procedan al arrepentimiento. Si yo no he cerrado el tiempo de gracia, es porque quiero que tú donde estés, abras las puertas para yo hacer esa transformación. El gozo mayor de Dios, el gozo mayor del Señor, es que tú estés en el reino de los cielos. Ese es su gozo mayor. En esta tarde yo quiero orar por ti. Yo quiero que te pongas de pie, por favor. Vamos a orar. Ahí donde tú estés, yo quiero que tú abras la puerta de tu corazón y le digas al Señor: Señor, tú me conoces, tú sabes lo que hay aquí, más nadie lo sabe. Yo quiero que tú, así como transformaste a Zaqueo, también me puedas transformar a mí en esta tarde. Oremos. Cariñoso Señor, muchas gracias te damos en esta tarde. Gracias porque tú nos hablas mediante tu santa palabra registrada en la Biblia. Gracias por esas historias que están escritas allí, no para adornar los libros sagrados, sino para decirnos hoy que así como tú actuaste en ese tiempo, también lo puedes hacer hoy. Nuestros hermanos de esta iglesia hermosa, Quisqueya 2, están de pie. Tú sabes las luchas que hay en esos corazones. En esta tarde decimos: Señor, entra a nuestras vidas. Y así como hiciste con Zaqueo, también haz con nosotros, Señor. Gracias por tus bondades. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.